Lo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 7 y 8. Cuando ya lo haya encontrado, diga amén, o si lo quiere ver en la pantalla, ahí se lo van a proyectar. Dice la Biblia de la siguiente manera: pidan y se les dará, busquen, ¿y qué dice? Y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Siéntese por favor en esta tarde. Esta semana, hermanos, yo quisiera dar continuidad a los mensajes que iniciamos hace 2 semanas en relación a pide, busca y llama. Cómo es que en la fe cristiana, cómo se hacen cambios en la fe cristiana, hermanos. Y nunca se dejan de hacer cambios. Creo yo que la vida es un constante cambio. Cuando vamos creciendo, ¿quiénes no escucharon la frase de sus hijos decir, cuando están chiquitos dicen, ya quiero crecer? Y luego se miden a un lado de los papás o en la pared y hasta se paran de puntitas y se desbaratan por crecer y luego van creciendo, ¿verdad? Y luego se dan cuenta de las responsabilidades de la vida y de repente dicen, híjole, creo que estaba mejor cuando estaban las cosas como niño. Y en cierta medida nos referimos a la comodidad, nos referimos a los tantos cambios que hay en el día a día, de tal manera que en la fe cristiana es muy similar, hermanos. Cuando vivimos el Evangelio a una corta edad, hay muchas cosas que no comprendemos y a veces en esa ignorancia se vive en cierta medida, entre comillas, una mejor vida cristiana. Pero conforme vamos creciendo y vamos detectando la necesidad de la madurez o los beneficios de la madurez, sin duda alguna que por cuestiones de madurez entendemos la gran necesidad que tenemos de crecer. Este segundo mensaje que he titulado Pedir para recibir, se trata precisamente de esa segunda parte que Jesús le dijo a sus oyentes en relación que en la fe cristiana, cuando se está madurando, se tiene que pedir para recibir, se tiene que buscar para llamar, disculpe usted. Cuando me refiero a buscar para llamar, me refiero a esa acción del día a día que vamos dando cambios a nuestro crecimiento espiritual. Y a manera de introducción, le quiero contar una historia de una nota que se escribió en el BBC o el BBC aquí en Estados Unidos en el año 2021. Y esta nota se refiere a una señorita llamada Demi Spiker. La BBC tituló esta nota La mujer que a través de trueques en internet logró su propia vivienda. Y preste atención, se trata de la historia de una madre soltera, una joven, que cuando se dio el tiempo del COVID y se vinieron muchas cosas abajo, en su buen deseo de buscar algo para ella y para los suyos, en este caso como mamá soltera para su hija, cuenta la historia periodística y está documentada, hermanos, que se le ocurrió la grande idea de agarrar, las hermanas me van a entender mejor, un broche de pelo, de esos que usan ustedes, hermanas, de esos que venden de los negros, esos meros, mire, ya ve si sabe, esos que usted se lo mete aquí y se lo tira y como ya pesa más agacharse, pues ahí lo deja, ¿verdad? Dice, hay más en la casa. Pues en el 2020, cuando vino el COVID, esta madre, en su buen deseo de buscar una casa para ella y para su hija, se le ocurrió la gran idea de publicar en el internet y en sus redes sociales intercambios. Y se dice que a través de ese pequeño clip para el pelo, escuche bien la nota, en 18 meses, y no es una nota espectacular, BBC es una
es un medio serio. En 18 meses, donde pasó cambiando ese broche de pelo, lo cambió por unas tazas para tomar margaritas, después lo cambió, dice la historia, por unos tenis, por unos zapatos, por un cuadro, al punto y al grado que en sus últimos trueques llegó a cambiarlo por una RV literalmente. Lo cambió por un carro Honda y al final del camino, lo cambió literalmente por una casa. Cuando se lee la historia de esta madre soltera y le preguntan cómo es que llegó de un clip del pelo a una casa, ella cuenta en su entrevista que todo se trató de buscar. Dice, yo nunca me imaginé que hubiese en el internet personas que realmente lo que yo tenía a ellos les podía servir y estaban dispuestos hasta a cambiarlo por algo mejor que yo tenía. Esta nota, la entrevista le pregunta al entrevistador y le dice, ¿alguna vez pensaste que no lo lograrías? Y dijo, sí, muchas veces. Porque muchas de las veces me atreví a pensar que la persona que me pedía lo que yo tenía en realidad me quería estafar o me iba a mentir. Dice, empecé a documentar en mis redes sociales hacia dónde me dirigía manejando a cambiar una cosa por otra con tal de buscar una casa. Dice, ahora que he encontrado mi casa y se documentó en las redes sociales, se documentó, inclusive hasta un medio televisivo transmitió esta nota, dice, hoy puedo llegar a la conclusión que cuando alguien busca algo, lo puedes encontrar. Y sabe, hermano, aunque parezca una nota aislada, en realidad esta jovencita se inspiró en otra jovencita en Canadá que hizo algo muy similar. Estas notas periodísticas nos demuestran algo, que cuando el ser humano se propone algo, en este caso buscar, el ser humano literalmente sí puede encontrar. Y sabe, me atrevo a creer, hermano, que en la fe cristiana es una de las áreas en donde, por lo general, muchos cristianos cuando se trata de buscar, no logran encontrar. Y la pregunta es, ¿por qué no se logra encontrar? Primero vamos a abordar a través de la Biblia, ¿por qué en ocasiones cuando buscamos algo no encontramos los seres humanos? En ocasiones dice alguien por ahí que no encontramos porque buscamos de una manera negativa o de una manera muy pesimista. Es como cuando le decimos a los hijos, ¿verdad? Ve y búscalo ahí. Y de antemano ellos ya tienen una mala actitud y ¿qué dicen? Pues no lo veo, no está. Ya conocemos esas frasecitas, ¿verdad? ¿Y qué les decimos? Lo que pasa es que no estás buscando bien. Otra de las razones por las que cuando se busca no se encuentra es porque buscamos con una capacidad racional o una capacidad de lógica. ¿Qué significa esto? Significa cuando pensamos y enjuiciamos nosotros mismos que al momento de buscar, porque nosotros creemos que no se puede, nosotros ya dimos por hecho que no se va a encontrar. ¿Por qué razones no encontramos cuando buscamos? Bueno, porque a veces buscamos cosas fantasiosas o ilusorias. ¿Qué significa esto? Cosas que definitivamente están fuera de nuestro alcance, de nuestro tiempo, o que hasta cierta medida son inalcanzables. Porque a veces cuando buscamos no encontramos. Bueno, pues también a veces no encontramos, hermanos, cuando buscamos por falta de esfuerzo. Porque definitivamente buscar tiene que ver con esforzarse. ¿Por qué no buscar? ¿Por qué en el momento de buscar tampoco encontramos? Por falta de propósito. Fíjese que cuando las personas dicen que cuando una persona tiene un propósito, una meta, un objetivo, y lo pone en su mente y en su corazón, y hablo de cristianamente y no cristianamente, obviamente cristianamente de acuerdo a la palabra de Dios, y está en la voluntad de Dios, pero si no hay propósito, difícilmente se encuentran esas cosas. Y surge la pregunta, ¿qué significa entonces la palabra buscar? He traído la definición de la Real Academia Española, o lo que le llamamos los antiguos el tumbaburros. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase, hermanos? ¿Cómo me acuerdo cuando decían por ahí, pues búscalo en el tumbaburros? O sea, se refería al diccionario.
Un día le dije a uno de mis hijos, búscalo en el tumbaburro, y se me quedó mirando. Y dije, difícil, vivimos en otra era. Y yo recuerdo, hermano, que los diccionarios antiguos, por lo general gruesos, tenían una manera muy interesante de poder encontrar las definiciones. Y es que teníamos que ir de manera alfabética hasta llegar a la palabra y luego encontrábamos por manera alfabética la segunda letra de la palabra y al final del día encontrábamos lo que significa. La palabra buscar en la Real Academia Española significa hacer algo para hallar a alguien o algo. En otras palabras, tiene que ver con la acción, tiene que ver con la intención, con el movimiento, tiene que ver con el hacer. Y otra definición de otro diccionario dice que es esforzarse por encontrar algo o alguien. En otras palabras, buscar significa hacer más allá de la cuenta o en su efecto, no perder el ánimo sobre aquello que estamos haciendo. Y cuando Cristo dijo las palabras, porque todo aquel que busca, halla, de sin duda alguna que Cristo se refería no a la palabra pedir, como decíamos la vez pasada, sino ahora se refiere a la acción, al movimiento, a lo que se le llama moverse de un lugar a otro. Eso es buscar. Y buscar más allá en la vida, en estos tiempos se ha convertido en muchas ventajas. Por ejemplo, ¿cuántos se han ido de vacaciones y gracias a las aplicaciones ha encontrado mejores precios? Levanten su mano. Los demás siguen pagando lo mismo, ¿verdad? Seguimos pagando lo mismo. ¿Cuántos han comprado un vehículo que gracias a las aplicaciones al buscar le ha salido más barato? Los Black Fridays. ¿Cuántos han encontrado algo más barato al buscar en las aplicaciones? Porque sin duda alguna, hermano, que cuando se trata de buscar, hoy en día, gracias a la tecnología, inclusive hasta podemos usar una sola aplicación y nos define diferentes precios, al punto y al grado que podemos ver las comparaciones. Porque eso es buscar. En realidad buscar tiene que ver con la intención de pasar tiempo, tiene que ver con la intención de moverse de un lugar a otro. Tiene que ver con el deseo, el ánimo, la fuerza, la acción de que todo lo que quiero encontrar lo voy a hacer a través del movimiento. Por ejemplo, ¿cómo es que hoy en día los cristianos recibimos los milagros, recibimos la gracia de Dios sobre algo a nuestro favor? Simplemente sentados, hermanos. Muchos tenemos que invertir tiempo. Otros tenemos que invertir ánimo, otros tenemos que invertir paciencia, pero otros tenemos que invertir fe. Porque para poder hallar, para poder buscar, precisamente tiene que ver con ese esfuerzo de la vida que cada día debemos de denotar. Hermanos, el buen deseo de mi corazón es que si usted tiene algo que está buscando en Dios y lo quiere encontrar y está de acuerdo a la voluntad de Dios, usted tiene que recordar que usted y yo nos tenemos que esforzar. Usted y yo tenemos que recordar que tenemos que esperar. Usted y yo tenemos que recordar que hay que continuar. Usted y yo debemos de traer a la mente que todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque la palabra buscar, vuelvo a repetir, tiene que ver con esa etapa de nuestra fe cristiana en donde ya no se queda en una ilusión, en una idea y en un pensamiento, sino que va más allá a buscar movimientos para lograr aquello. Mire, ¿por qué a veces como cristianos, ya lo voy a decir más específicamente, al momento de buscar no encontramos? Traigo otra lista distinta. 1, porque no lo hacemos con las motivaciones correctas. ¿Sabía usted que Dios que conoce nuestro corazón, si a veces estamos buscando algo que va de acuerdo a nuestra conveniencia, pero no a la conveniencia de Dios, ¿sabía usted que Dios no suele cerrar puertas? Dios suele cerrar los cielos. Y por mucho tiempo que nosotros pasemos invirtiendo, si Dios dice, como esto no conviene a tu vida espiritual, se cierra. 2, ¿por qué a veces los cristianos al momento de buscar no encontramos? Porque no lo hacemos con fe. Porque la fe no solo es la acción de ir por aquello, sino la fe tiene que ver
con que Dios intervenga en lo que nosotros estamos pidiendo. Porque a veces al momento de buscar como cristianos no encontramos, obviamente, porque no dejamos de hacerlo. ¿Sabes? A veces en la fe cristiana hay puntos en donde Dios dice, deja de hacerlo. Ya te escuché. Voy a actuar. Pero porque a veces nuestra conducta quiere adelantar los tiempos de Dios, por mucho que busquemos, Dios nos detiene. ¿Y por qué a veces cuando buscamos no encontramos? Bueno, hermano, porque simplemente no es la voluntad de Dios. Así de simple. Y cuando se trata de buscar para hallar en la fe cristiana, uno como hijo de Dios debe de asentar su corazón y su comunión con Dios. Cuando Cristo dijo, porque para buscar, para hallar, tienes que buscar, ¿qué es lo que un hijo de Dios debe de buscar para hallar? Miren, hoy en día, hace algunos años ya, más de 10 años, pero hoy en día con más fuerza, se vierten muchas doctrinas muy egoístas, muy humanistas, muy fuera del contexto de la palabra de Dios. Y hoy en día se escuchan un montón de enseñanzas que si tú quieres algo de parte de Dios, pídeselo y decrétalo, decláralo, ve por ello, imponle manos y Dios te lo va a dar. Hoy en día se decretan muchas o se enseñan muchas enseñanzas en donde le dicen prácticamente al creyente, tú simplemente todas las mañanas está pidiendo esto y buscando esto y Dios te lo dará. Muchas de las ocasiones le dicen al cristiano, ve y Dios, que de acuerdo a su palabra, Él te lo tiene entregado en charola de plata. Y vemos un montón de enseñanzas, hermanos, en donde pareciera ser que a Dios se convierte en ese personaje divino, que todo lo que nosotros en nuestro deseo o nuestra necesidad o nuestro anhelo, nosotros buscamos, pareciera ser que lo vamos a hallar. Se lo voy a decir como un mensaje de madurez. Eso es incorrecto. Porque en la Biblia sí habla específicamente qué es que cuando venimos a Cristo, qué es lo que debemos de buscar para hallar. Vuelvo a repetir. Cuando venimos a Cristo, la Biblia sí enseña qué es lo que primeramente debemos de buscar para hallar. A veces las personas cuando no tienen a Cristo en su deseo de búsqueda, logran muchas cosas, hermanos. Y hasta cierta medida es fuera de la voluntad de Dios. Hasta cierta medida es por la misericordia de Dios. Hasta cierta medida es por la ignorancia del temor de Dios. Pero cuando pertenecemos a Cristo, nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios cómo es que el apóstol y Cristo a la misma vez le enseñó a su iglesia cómo es buscar para hallar. Así que vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 1, que es una enseñanza que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia. Él dijo, Dios les dio, ¿qué dice? Nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, ¿qué dice? Dediquen toda su vida a hacer ¿qué? Lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en ¿qué? En las cosas de este mundo. El apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Colosenses y a la misma vez a lo largo de toda la era cristiana a los demás creyentes, que para poder realmente buscar para hallar, el cristiano tiene que aprender en primer lugar a entender qué es lo que debe de buscar. Y dice, ahora que eres hijo de Dios, dice el apóstol Pablo, ahora que tienes conocimiento de la palabra de Dios, ahora que has comprendido que tienes un Señor y un Salvador, ahora que tu vida se ha rendido al Evangelio, dice el apóstol Pablo, dedica tu vida a hacer lo que a Dios le agrada. En otras palabras, para poder recibir lo que buscamos, dice el apóstol Pablo, dedícate a las cosas del Señor. Dice, a mí me da mucho la atención porque este verso, por lo general, se interpreta como si la vida de un cristiano ya no debe de pedir o de buscar nada que tiene que ver con su vida diaria. No, en realidad lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando uno viene a Cristo,
Dice, ahora la dedicación de todo lo que vas a buscar tiene que ser bajo el gobierno de Dios. Tiene que ser bajo la instrucción de Dios. Tiene que ser bajo la comunión con Dios. Mire, voy a ponerle un ejemplo. Cuando tú eres hijo de casa y tienes a tus padres, en cierta medida tú estás bajo el gobierno de tus padres. Tú estás bajo la obediencia y la instrucción a tus padres. ¿Amén, muchachos? Amén, papás. Ajá. Pero cuando vivimos esa transición de que nos casamos y nos fuimos de casa y comenzamos a hacer nuestra vida, unos años más que a otros, ahora ya estuvimos bajo el gobierno de un matrimonio. ¿Sí estamos en lo correcto? Estuvimos dedicando ahora nuestra vida a un matrimonio. ¿Estamos bajo el gobierno de nuestros padres? Ya no. Ya no estamos bajo el gobierno de nuestros padres. Yo creo que es por eso que hay muchos conflictos a veces en los matrimonios recién casados. Porque muchas de las veces, lo digo con mucho respeto, existen todavía mamás o papás que interfieren mucho en los matrimonios de los hijos. Y esa interferencia de no dejar que se gobiernen bajo un matrimonio crea los conflictos matrimoniales en donde surge la frase célebre, pues si mucho le haces caso a tu papá y a tu mamá, devuélvete a tu casa. Pero cuando venimos a Cristo, dice el apóstol Pablo, yo lo digo a manera de metáfora, hermano. Dice el apóstol Pablo, ya no estás bajo el gobierno de una vida natural o mundana o secular o de una vida social. Dice, ahora tu vida, dice el apóstol Pablo, se debe de dedicar a buscar las cosas celestiales, las cosas que gobierna Dios, las cosas que agradan a Dios. Y esa es una muy buena interpretación, porque los hijos de Dios ahora ya no estamos bajo nuestro propio señorío. Los hijos de Dios ya no estamos bajo el señorío de un gobierno corrupto, o de un gobierno de favoritismos, o de un gobierno inclusive personal, sino ahora los hijos de Dios estamos bajo el gobierno de Cristo, bajo la instrucción de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Colosas, le decía, tú ya no te perteneces. De ahora en adelante, todo lo que tú busques, decía el apóstol Pablo, tiene que ser concerniente a las cosas del cielo. Pero después, más adelante, en otra versión dice así, ya que han resucitado con Cristo, fíjese cómo dice otra versión, busquen las cosas de arriba. Porque hay una garantía, hermano, cuando se buscan las cosas de arriba siempre se hallan. Por eso en una ocasión o en varias ocasiones los profetas le decían al pueblo, y buscarán al Señor y lo hallarán, porque lo buscarán con todo su corazón. Por eso hay otros profetas que decían, busquen a Dios y su poder, y busquen su rostro continuamente. Por eso otros profetas usaban frases y decían, busquen al Señor y vivirán, porque siempre que se buscan las cosas de arriba, siempre que se busca la voluntad de Dios, por lo general siempre se halla, hermano, es una garantía. Y cuando nos vamos a la frase de Cristo, fíjese lo que dice Cristo en Mateo 6:33, dice, mas busquen, y luego ¿qué dice? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que debe de buscar para hallar un hijo de Dios? El reino de Dios. Dice, llama mucho mi atención lo que significa la palabra el reino de Dios. La palabra reino de Dios en el contexto de las palabras de Jesús significa la autoridad, el gobierno, las leyes que dictan la vida del hombre de parte de Dios. En otras palabras, decía Cristo en esta ocasión a sus oyentes, les decía, cuando vengan a mí, ahora su vida será regida, gobernada, instruida, guiada por el reino de Dios. Por eso es que cuando venimos a Cristo, hermano, nosotros ya no actuamos como las personas sin Cristo. Por eso es que ahora tenemos una instrucción bíblica que nos enseña cómo amar, cómo perdonar, cómo buscar, cómo caminar, cómo ser guiados, cómo reaccionar, cómo obedecer, cómo aprender, porque todo está en la palabra de Dios. Pregunta, aquellos que no son nacidos en Estados Unidos y que ya tienen su ciudadanía por naturaleza, como se le dice, se naturalizó. ¿Cuántos recuerdan cuando hicieron esa prueba de ciudadanía? ¿Sí la recuerdan, hermanos? Ahí en esa prueba básicamente le decía cómo se comporta un americano. Ahí le dice cómo.
y le dice la historia de los Estados Unidos, las leyes, las legislaciones, los cambios, al punto y al grado que lo que se pretende hacer a través de esa ciudadanía es que usted comprenda en qué país se encuentra y bajo qué leyes va a estar regido ahora. Cuando Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios, la primera instrucción que Cristo le da a los creyentes es esta. Para que realmente encuentren lo que buscan, tienen que estar convertidos al reino de Dios. Que el reino de Dios está plasmado en toda la Biblia, hermano, principalmente en el Nuevo Testamento. Es una manera en donde le dice al cristiano, para hallar lo que buscas, tienes que buscar lo que es verdaderamente el reino de Dios. Lo voy a dar otra versión y ahorita explico la siguiente frase. Dice, después dice la palabra Dios habla hoy. Por lo tanto, dice, pongan su atención. En una versión dice, primeramente, en esta versión dice, pongan atención. ¿Qué significa poner atención? Significa básicamente no distraerse. Significa básicamente estar concentrado. Significa básicamente no escuchar lo que sucede alrededor. Que dicho sea de paso, hermano, psicológicamente en estos tiempos el ser humano ha perdido su capacidad de retención. Y la capacidad de retención viene acompañada de la capacidad de atención. ¿Sabe por qué hoy en día muchas personas no logran captar en memoria o en comprensión o en aprendizaje las cosas? Lamentablemente es, hermano, porque hoy en día tenemos tantas cosas que nos entretienen, que nos distraen, que perdemos el enfoque de las cosas. Y cuando Cristo dijo, en otra versión dice, pongan atención, es porque sabe el Señor, y de acuerdo a los tiempos y a la omnipresencia de Dios, Dios sabe que conforme pase la vida cristiana y sus eras, íbamos a ser invadidos constantemente de diferentes ideas, no solamente de cómo se debe de buscar a Dios, sino también de cómo evitar a Dios. Y cuando la Biblia dice presten atención, es porque era una manera en donde el Señor le recuerda a sus hijos, a sus creyentes, a la iglesia. No pierdas el enfoque de dónde te encuentras. No pierdas el enfoque de lo que estás haciendo. Pero hay otra versión, hermanos, que también llama mucho mi atención. La traducción lengua actual dice de la siguiente manera. Lo más importante es que reconozcan a Dios como ¿qué? Como único Rey. En otras palabras, buscar para hallar tiene que ver con saber que vamos a complacer a nuestro Rey. Qué duro, ¿no, hermano? Mire, yo he hablado con cristianos en consejería y en no consejería que me han dicho, es que tengo tanto tiempo buscando esto de parte de Dios que ya hasta me he desanimado. Ya no me da ganas de venir a la iglesia. Y sabe generalmente hacia dónde se aboca mi respuesta. ¿Estás haciendo con esto la voluntad de Dios? Me dice, yo creo que sí. Vámonos a la Biblia. Lo que estás haciendo va a glorificar a Dios. Lo que estás buscando con tanta insistencia, ¿va a glorificar a Dios? No. Tal vez por eso no lo has encontrado. Tal vez por eso no lo has hallado. Porque cuando venimos a Cristo, hermano, en la madurez, aprendemos que para poder hallar la voluntad de Dios, para poder hallar lo que nosotros buscamos a nuestro favor, no se trata de hacer esfuerzo sin consultar a Dios. Se trata de hacer esfuerzo consultando a Dios. No se trata de beneficiarnos para una comodidad, ni se trata de beneficiarnos para una vanidad. Se trata de glorificar a Dios con lo que estamos buscando. Y eso, hermano, eso es duro, porque es como el matrimonio. ¿Qué padre cuando empieza a ver a sus hijos crecer, no empieza a sacrificar inclusive su tiempo, sus pasiones, sus sueños, su vida, con tal de ver crecer a sus hijos? ¿Quiénes han visto eso en sus padres o lo vieron en sus padres, hermanos? Y esa actitud, esa conducta, es una actitud en donde el corazón del padre tiene a bien que sus hijos busquen lo mejor y que encuentren lo mejor. Ahora que venimos a Cristo, dice el apóstol Pablo y dice Cristo uniendo estos dos pasajes. Ahora que has venido al Evangelio, para poder hallar algo,
tiene que ser bajo el gobierno de Dios, tiene que ser bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la gloria de Dios, bajo la autorización de Dios. Eso, hermano, es difícil de digerir. Porque es como si alguien quisiera llegar a su trabajo y le dijera al dueño, literalmente le dijera al dueño, ¿sabes qué? Eso que estamos haciendo está muy mal, lo debemos de hacer diferente. Y te puede ver el dueño a los ojos y te dice simplemente, pero el dueño soy yo. Pero si lo hacemos de esta manera es mejor. Sí, a tu punto de vista. Pero a mi punto de vista, el dueño soy yo. Y cuando venimos a Cristo, hermano, si a veces no se halla o se tarda en hallar, es porque posiblemente lo que estamos buscando no está glorificando a Dios. Voy a poner ejemplos, ahora ya ha quedado más instrucción de esto. Esto va para aquellos que le están pidiendo a Dios un milagro a su favor. Dios puede hacer milagros, claro, pero si ese milagro no va a glorificar a Dios y es a tu favor, tal vez deberías de pensar muy bien lo que estás orando. Tal vez deberías de hacer muy bien lo que estás buscando. Hay creyentes que le están pidiendo a Dios por buenas causas y están buscando buenas causas, pero las buenas causas no significan necesariamente que sea hallar la voluntad de Dios. Hay creyentes que en su buen deseo quieren hallar una salida a un problema, pero tal vez la salida a ese problema aún no es el tiempo de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando era joven, no digo que ya estoy viejo, lo quiero aclarar. A mí me tocaba escuchar mucho las peticiones de los muchachos. Nos sentábamos y platicábamos. Y había ocasiones en donde ellos me decían, yo le estoy orando a Dios por una novia, buena causa, les decía. Y yo les decía, ¿y cómo quieres esa novia? No, que yo quiero que esa novia esté una mujer consagrada al Señor, que sepa Biblia, que esté delgada, de ojos de color, que nomás tenga ojos para mí, que se enamore de mí nomás. Yo les decía, ¿quién no quiere una mujer así? Pero yo generalmente les respondía, pero realmente eso será lo que Dios quiere para ti. ¿Será realmente lo que Dios quiere para ti? Y luego pasaba el tiempo, hermano. Y se encontraban una muchacha con ciertas características a las que me decían, nomás que faltaban las más importantes. Muchacha de ojos de color, delgada, de buena figura, pero no buscaba a Dios. Era una muchacha X, que no tenía ni siquiera temor de Dios. Y decía, ya la encontré, ahora nomás hay que buscarle ciertos cambios. Y me tocó ver con el paso de los años que esas malas decisiones nunca fueron la voluntad de Dios. Ellos buscaron y hallaron, pero no era la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no tiene que ver, hermano mío, necesariamente con lo que nosotros queremos, sino con lo que glorifica o lo que conviene a nuestra vida o lo que realmente da testimonio delante de los ojos de Dios. Es como si ahora comprender la vida cristiana y decir, Señor, esto que estoy buscando con tanta insistencia, con tanto esfuerzo, con tanto ahínco, esto que estoy buscando porque sé que va a ser un bien a mi vida, realmente te va a glorificar, va a engrandecer tu reino, realmente vas a sonreír, realmente lo vas a autorizar, realmente lo vas a honrar. Y sabe, hermano, cuando uno empieza a orar de esa manera y a buscar con esa idea, uno se da cuenta que hay muchas cosas, hermanos, que a veces buscamos que no se van a hallar porque no son parte de la voluntad de Dios. Y eso, hermano, eso duele. Y sabe, duele principalmente porque sabemos que aunque muchas de las veces lo logramos, sabemos que no estamos encontrando bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo debemos buscar para encontrar verdaderamente bajo la voluntad de Dios?
Voy a repetir. ¿Cómo buscar para encontrar verdaderamente bajo la voluntad de Dios? Le voy a compartir brevemente 3 principios. Hay más. De cómo buscar para encontrar verdaderamente la voluntad de Dios. 1. Buscar de todo corazón y con toda el alma. No, pastor, pero si cuando he pedido, así lo he pedido. Así como usted dijo, así lo he pedido. Bueno, vamos a encontrar el contexto. Dice Deuteronomio 4:29. Pero si desde allí buscan al Señor su Dios de todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. ¿Qué es lo que se encontrará? ¿Qué es lo que se hallará? ¿A qué se refería el autor, en este caso Moisés, cuando decía lo encontrarán? Se refería al favor de Dios. Se refería a la voluntad de Dios. Pero aquí hay 2 palabras, hermano, que llaman mucho mi atención, que deben de ser las claves de este verso. Dice, si buscan a Dios de todo su corazón. ¿Qué significa corazón en la Biblia? Lo he explicado muchas veces. Cuando la Biblia habla del corazón se refiere a la voluntad. Se refiere que yo voy a aceptar lo que Dios quiera. Que voy a rendir la palabra de Dios y si Él dice sí, bien. Y si Él dice no, también. Así es como dice el autor. Mira, sería más formidable, más correcto orar a Dios y decir, Señor, he estado buscando, he salido a caminar, he salido a tocar puertas, he salido a hacer esto. Pero si esto no es de acuerdo a tu voluntad, esto que he salido a buscar, háblame ya. ¿Y sabías tú que Dios sí suele hablar, hermano? Dios sí suele responder. Muchas de las veces, dolorosamente, hermano, Dios nos impide el paso. Y ahí es en donde debemos de aprender a decir, esa es tu voluntad y de corazón la voy a aceptar. Pero también dice, y con toda tu alma. La palabra alma en Deuteronomio 4:29, en palabra de Dios para todos, la define mejor. Y dice, desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscas de todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y con todo tu ser. La palabra ser se refiere a las emociones, se refiere a lo que nos dispara, a lo que nos lleva, a lo que nos acciona a hacer las cosas. Porque una cosa es aceptar la voluntad de Dios y otra cosa es el ahínco de hacer las cosas. Hermanos, cuando se busca a Dios para encontrar algo, Dios demanda una voluntad y una entrega. En otras palabras, Dios le dice al creyente, si lo que realmente estás buscando lo estás pidiendo acorde a mi voluntad y vas a aceptar lo que yo haga y lo que yo diga y lo vas a trazar de tal manera que lo vas a entregar todo o lo vas a dejar en nada, así es como me encontrarás. Hermanos, es muy bonito buscar a Dios de esa manera. No se trata de agarrar una moneda al aire y decir que sea la voluntad de Dios. No. Se trata de buscar la acción de pasar tiempo, la acción de esforzarse, la acción de tener paciencia, la acción de reconocer que todo procede de Dios, la acción de saber que Dios es quien lo hace mejor que yo inclusive. 2. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo debemos buscar a Dios para encontrar verdaderamente lo que buscamos o hallarlo? Buscando con entendimiento de su voluntad. ¿Qué dice el Salmo 14:2? Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había, ¿qué dice? Algún entendido. ¿Qué es un entendido en la Biblia? La palabra entendido significa alguien que es sensato, que es sabio, que es inteligente. Y a mí me llama mucho la atención la palabra en definición sensato. Porque la palabra sensato tiene que, se alía en derivado, hermano, con sabiduría. Que lo que estamos buscando verdaderamente viene de parte del temor de Dios. Porque la palabra sabiduría y la palabra sensato en Proverbios 1:7 se define mejor. Y dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. En otras palabras, que lo que yo salgo a buscar, que lo que yo estoy buscando con ahínco, con dedicación, con entrega,
Que lo que quiero encontrar, lo que quiero hallar en la comunión con Dios, en lo que conviene a mi vida en Dios, tiene que ser verdaderamente bajo la guía de la sabiduría divina. Que realmente el temor de Dios esté involucrado. Que lo que voy a hacer, lo que voy a recibir, lo que voy a obtener, por lo que estoy peleando, por lo que estoy caminando, por lo que estoy creyendo, por lo que verdaderamente va a traer un bien a mi vida, realmente tema al Señor al punto y al grado que Él sonría a mi petición. Y eso, hermano, es muy bonito. Este tipo de mensajes nos ayudan a buscar correctamente. Mire, yo he orado y he platicado con hermanos que me han dicho, le estoy pidiendo a Dios por un carro. Y estoy buscando un carro. Estoy buscando un carro. ¿Cuánto tienes, hermano? Nada. Oh. Qué buena oración de sabiduría, ¿verdad? Señor, quiero un carro, pero no tengo. Bueno, primero búscate un ahorrito. Primero deja de pedir en Uber. Primero, pues, ahorra. Deja de gastar. Porque la sabiduría tiene que ver con una vida de temor de Dios, que lo que voy a atreverme a buscar, realmente Dios se va a glorificar. Es como esos hermanos que van de doctor en doctor buscando que alguien los pueda ayudar con una buena medicación, con un buen remedio, con una operación. Y en ocasiones comparten su petición y la expresan. Estoy buscando que Dios me dirija a un buen doctor. Y surge la respuesta en reacción. ¿Y tú qué estás haciendo para que encuentres ello? ¿Estás cuidando tu cuerpo? Porque eso es buscar Dios no te va a llevar a un buen lugar para que no dejes de hacer lo que estás haciendo. A veces llegaban los jóvenes y me decían, le estoy pidiendo a Dios porque quiero buscar. Y mire, no es broma lo que le voy a decir. Jóvenes literalmente fueron a las agencias de autos y se pararon llenos de fe. Y le dijeron, vengo a comprar un carro. No, pues obviamente los vendedores, ¡chiquín!, les encendían los números, ¿verdad? Los ojos en signo de números. Y se daban el tour y regresaban. Y le decían literalmente, le decían al hombre, al de la agencia, ok, bueno, ¿y cuánto traes de enganche? Nada. ¿En qué trabajas? No, todavía no tengo trabajo. ¿Qué haces? Pues me acabé de salir de la escuela, agarré un año sabático. Y se llevaban unas terribles experiencias. Yo les decía, para empezar, antes de buscar un beneficio para ti, no sé si era un beneficio para la causa de Dios. Yo quería subir en mi carro a todos los jóvenes que me pudiera llevar a la iglesia. Es una buena causa, me decían. Y yo les decía, busca con sabiduría. Porque cuando se busca con sabiduría, dice así, y vuelvo a leer el verso, dice, Jehová mira desde los cielos. El buscar con sabiduría, con sensatez, con prudencia, con entendimiento, con inteligencia, tiene que ver con una mentalidad, con una disposición y con una entrega en donde Dios va a ser glorificado en aquello que queremos. Y eso es bien bonito, hermano, porque en la fe cristiana, si se trata de hallar, se va a encontrar, porque así lo dijo Jesús, lo vas a encontrar, pero con sabiduría. Lo vas a encontrar, pero con inteligencia. Lo vas a encontrar, pero con sensatez. Y por último, ¿cómo debemos buscar para encontrar de acuerdo a la voluntad de Dios? Cuando buscamos, también para el bien de nuestros hermanos. Fíjese que hay un verso en la Biblia, se encuentra en 1 Corintios 10:24, en donde el apóstol Pablo escribió de la siguiente manera y dice así. De hecho, la nueva versión internacional, la Reina Valera está muy limitado, no la traje porque está muy limitado. Pero esta dice de la siguiente manera, que nadie busque sus propios intereses, sino que dice, los de su prójimo. Y luego ahí están los hermanos que dicen, ¿verdad? Ya ves, hermano, ayúdame. Ya ves, hermano, aliviáname.
En realidad no esa es la traducción correcta. Hay una versión, la traducción lengua actual, que lo define mejor y dice: por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo el de nosotros mismos. ¿Sabes por qué a veces cuando buscamos no hallamos? Porque todo lo que se trata de la causa cristiana, todo lo que se trata del reino de Dios, todo lo que se trata de encontrar a nuestro favor, el apóstol Pablo le dice a la iglesia básicamente es esto: no es solamente para tu propio bien, es para el de todos. A mí me da mucho la atención cómo en la vida cristiana, hermano, algunos cristianos, lo debo de reconocer, son muy egoístas. Son muy egoístas. Quieren que Dios les dé un buen transporte, y lo diré tajantemente. Quieren un buen transporte, pero nunca se van a atrever a darle un aventón a un hermano en la fe. Es en serio, hermano. Pero sí quieren un buen vehículo. Quieren una buena casa. Quieren buenos muebles. Quieren una vida próspera, pero difícilmente se atreven a bendecir a sus hermanos. Y este es un principio para poder hallar. Este es un principio para poder hallar. Cuando un cristiano tiene el corazón de pensar en sus hermanos de la fe, haya gracia delante de Dios y haya lo que encuentra, lo que busca. Va. Le estás pidiendo a Dios que te use. Le estás pidiendo a Dios que te bendiga. Y estás buscando bien. Estás caminando bien. Te estás esforzando bien. Pero ¿tú sabías que para hallar lo que se busca en relación al reino de Dios, tú sabías que se tiene que siempre se tiene que dar? ¿Sí lo sabías, hermano? ¿Y cuándo salgo mi beneficio, pastor? ¿Cuándo voy a ser beneficiado yo? Es que por el hecho de bendecir a los demás ya está siendo beneficiado. Esa es la verdad. El Hijo de Dios comienza a crecer en la fe y halla a través de la búsqueda cuando entiende que todo se trata del Evangelio de Dios. Hermanos, por eso es que hoy en día hay muchas oraciones que no están contestadas y hay muchas búsquedas en donde no se halla nada. Porque no convienen al Evangelio, no convienen a la gloria de Dios, no convienen a la presencia de Dios, no convienen al gobierno de Cristo, no convienen a la voluntad de Dios. Y la vida cristiana se ha hecho muy egoísta en estos tiempos. Ve a la gente. Hoy en día, en el ámbito cristiano, lo diré con mucho respeto, en el ámbito cristiano se nos nota más lo egoísta que somos. En el ámbito cristiano se nos nota más nuestro beneficio propio, nuestro beneficio personal antes del nombre de Dios. Y es por eso que muchas de las veces en nuestra búsqueda no encontramos. Es por eso que en nuestra búsqueda para encontrar debemos de comprender que todo se trata del reino de Dios, que todo se trata de la causa de Cristo, que todo se trata para la gloria de Dios. Por eso Jesucristo dijo bien claramente, y vuelvo a leer el verso Mateo 6:33, lo leeré en la palabra Dios para todos, dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán, fíjese lo que dice, aquí está la palabra clave, también todas, ¿qué dice? ¿A cuáles cosas se refiere? ¿Se ha puesto a pensar a qué cosas se refiere? Cuando usted lee Mateo capítulo 6 del 25 en adelante y llega hasta el 32, a eso es a lo que se refiere Jesús. Y el encabezado de esta historia, en la gran mayoría de las versiones, se llama los afanes. Otros lo llaman la ansiedad. Porque Cristo estaba dando una enseñanza que el hombre, cuando venga al conocimiento de Cristo, el hombre posiblemente se va a tener que seguir preocupando por su propia vida. Y Cristo hace comparaciones metafóricas en donde le dice: no te preocupes por nada, porque tú estás en las manos de Dios. No te preocupes por nada, porque Dios te va a guardar y te va a cuidar.
Y ahí es cuando Cristo dice, por eso ocúpate de buscar el reino de Dios. Hermanos, un buen cristianismo para buscar y hallar conforme a la palabra de Dios es aquel que se entrega al gobierno de Dios. Es aquel. Piénsalo. Vente, hija, piénsalo. ¿Qué estás buscando? Los niños cuando están chiquitos tienen una virtud muy bonita. Ellos, por lo general, siempre andan buscando a quien compartir. ¿Sí los ha visto, hermano? Por lo general, andan buscando a quien compartir. Es interesante que es algo natural de ellos. Y a veces, como papás, a veces llega hasta ser molesto en ocasiones porque son tan capaces de dar la mitad o darlo todo. Pero es que la naturaleza de ellos es también compartir y ver a otros feliz. Es expresar. Pero conforme vamos creciendo, nos hacemos agarrados, tacaños, codos. Yo no hablo de dinero, hermano, hablo en todo. Como recuerdo, en ocasiones hermanos me decían, mira, brother, te quiero enseñar mi carro. Es que hago esos ejemplos porque son los que vi mucho. Señor, me dio ese carro, esa camioneta. Y cuando vivía en Juárez, me tocó ver muchos hermanos que agarraban rutera para irse a sus casas. Y me tocaba ver cómo literalmente ellos pasaban en sus vehículos y nomás decían, Dios les bendiga. Y yo decía, ¿para eso te la dio el Señor? No, te la dio el Señor para que bendijeras a tus hermanos, porque eso glorifica a Dios. Me tocó ver hermanos que tenían dones de parte de Dios y eran tan exclusivos que si ellos sentían, no bajo la dirección de Dios, sino bajo la emoción, si ellos sentían que iba a haber un beneficio, le entraban. De lo contrario, se reprimían. ¿Qué es lo que estás buscando para hallar? ¿Estás buscando una estabilidad económica? Yo creo que es una petición muy, muy simple y muy básica de los cristianos. Sí la vas a hallar. Pero ¿sabes cuándo la vas a hallar? Cuando toda tu administración financiera esté bajo el gobierno de Dios. ¿Estás buscando una salud física? Posiblemente no va a llegar el milagro necesariamente, pero van a llegar las fuerzas cuando te cuides, tú y yo nos cuidemos de acuerdo a la palabra de Dios como templo, que nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. Estás buscando una respuesta a una necesidad muy urgente, la vas a hallar, pero debes de poner en práctica la paciencia, la fe, el esfuerzo, la ética. Porque es muy fácil adelantar los tiempos de Dios, entre comillas. Es muy fácil decir, Dios me lo dio. Es muy fácil decir, lo encontré. Es muy fácil decir, hasta que Dios actuó. Es muy fácil usar esas palabras. Pero no siempre es el tiempo de Dios. Y buscar para hallar es comprender en madurez que cuando estoy orando, no me voy a frustrar porque está en las manos de Dios mi problema. Cuando estoy tocando puertas, cuando estoy llamando, cuando estoy yendo a ciertos lugares, no me voy a desesperar porque ya hice lo que me corresponde. Y si me dijeron que no, voy a seguir esperando en Dios porque voy a buscar su voluntad. Y ahí es cuando Dios comienza a actuar a nuestro favor. Jesús no se equivocó cuando dijo, porque todos aquellos que buscan, hallan. No se equivocó. Es que sí es cierto, sí se halla, hermano, sí se halla, sí se halla. ¿Quieres prosperidad? ¿Para qué? Para beneficio propio. Esas no son oraciones contestadas de parte de Dios. ¿Quieres buena salud, pero no cuidar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para dejar en mal la causa cristiana. Es que yo hablo con la madurez del verso. ¿Para
¿para qué quieres tener? ¿Para qué quieres lograr? ¿Para qué quieres mejorar? Si todo se trata para la gloria de Dios, mira, la gloria de Dios va a ser glorificada a través de nuestros actos. Siempre. ¿Dios me puede prosperar, pastor? Sí, claro. Si es para la gloria de Dios, claro que te va a prosperar. ¿Dios me puede sanar, pastor? Claro. Si es en el entendimiento sano del tiempo de Dios y de la voluntad de Dios y de la fe de un hijo de Dios, vas a hallar tu milagro. Pero si no hallas tu milagro, vas a hallar por lo menos fuerzas. Y es como si tuvieras tu milagro para continuar tu vida y las bendiciones contigo y con los tuyos. A veces en la fe cristiana malinterpretamos. Es que Dios no me quiere escuchar. Ya te escuchó. Es que he buscado y no he encontrado. Y el diablo tiene amarrada mi bendición. ¿De dónde sacan esas ideas? El diablo no tiene ninguna autoridad. El diablo no puede retener la oración, el poder, la gloria de Dios. ¿De dónde sacan esas tonterías a veces la gente? Es que tengo que estar ayunando. El ayuno utilízalo para cosas productivas, para tu propio bien. En tu comunión con Dios. Busca la voluntad de Dios. Y me hablo a mí mismo también. Porque la voluntad de Dios no se trata de ser mejor que los demás. La voluntad de Dios no se trata de vivir mejor que los demás. La voluntad de Dios se trata de hacer lo que conviene a la causa del Evangelio de Cristo. Y que la gente se dé cuenta que en Cristo verdaderamente hay una transformación del alma, no una transformación exterior necesariamente. Y ahí es cuando se empiezan a contestar las peticiones. Ahí es cuando encontramos lo que buscamos. Póngase de pie en esta tarde.